Odontoflix.net. Videos clínicos de odontología. Maxilar. En este otro caso, Tavares en 2014 menciona el caso, recuerdo el caso de una dama de 49 años, a quien hacía 6 meses aproximadamente le habían colocado implantes, y este implante accidentalmente se introdujo dentro del seno maxilar, ¿no? Este es el caso reportado por Tavares, mostrando la tomografía en la parte alta, el corte axial, en el medio el corte coronal y en el lado izquierdo el corte sagital, donde se observa claramente la introducción del implante en forma total dentro del seno maxilar, ¿no? Y abajo la forma en que lo resolvieron quirúrgicamente, que ya sabemos nosotros que la forma correcta es a través de una operación de Calvin-Luc, ¿no? Que tratamos siempre de evitar, ¿no? Aun cuando el implante ingresa en forma estéril, ¿no? Porque el implante es un cuerpo extraño, ¿no? Un material inerte en todo caso, más que cuerpo extraño, porque el concepto de cuerpo extraño es de aquel material inerte que precisamente produce alguna sintomatología. En este caso, el implante no es un cuerpo extraño, el implante es un material inerte que cumple una función, ¿no? Entonces ya cuando el implante ingresa al seno maxilar no hay otro remedio más por completo, más que retirarle en algunos casos, aunque vamos a ver que no siempre la solución final puede ser la extracción del implante, ¿no? Hay casos en los cuales los pacientes viven literalmente toda su vida con el implante dentro. En este otro caso, este es un trabajo de unos españoles, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Por un grupo de españoles que reportaron ya hace algún tiempo, ¿no? En el año 2002, un trabajo bastante antiguo, donde hicieron el reporte de un caso en el cual el implante dental se introdujo accidentalmente en el seno maxilar. Y esta es la imagen de la panorámica que ha sido recortada y publicada en este artículo, que me parece muy interesante, donde se ve pues que el último implante en especial, debido a la limitación de la panorámica, pareciera como que está bien implantado y que hay una pequeña parte del implante dentro del seno maxilar. Pero que después de algunos meses ya, durante la segunda cirugía para colocar el tornillo de cicatrización, ocurrió este percance, ¿no? Que el implante se terminó introduciendo, en este caso uno de los mesiales, este es el distal, interior del seno maxilar, ¿no? Entonces, con todas las complicaciones que hace el reporte, hubo sintomatología, hubo aumento de volumen en la zona, malestar, drenaje de secreción por la nariz, es decir, ya la cosa se complicó, ¿no? Y también otro hecho importante es que, por lo menos en este trabajo del 2002, no inician el tratamiento con una tomografía, que hubiera sido ideal, porque hay muchos pacientes que presentan o que tienen una sinusitis subclínica, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde literalmente estamos con una humedad de más del 90% de saturación del aire, ¿no? Del aire con saturación de más del 90% de agua. Y estamos respirando literalmente agua, y es un país, o somos países, por ejemplo nosotros, en este lado del mundo, por la corriente del niño, que tenemos una alta frecuencia de enfermedades respiratorias de tipo de origen alérgico. Entonces, aquí también en este reporte, lo que hicieron fue retirar mediante una técnica de Calvin-Luc el implante introducido dentro del seno maxilar. Pero también cuando se colocan implantes cigomáticos, no es lo usual, pero puede también haber la penetración del implante a través del seno maxilar para que se ancle en el piso, perdón, en la parte baja del hueso cigomático, ¿no? De ahí el nombre de implante cigomático. Es decir, es un implante que atraviesa el paladar, atraviesa el seno maxilar o está muy próximo a él, y luego finalmente se ancla, ¿no? Se ancla en la parte baja del cuerpo, del hueso malar, en zonas donde nosotros buscamos que se fije el implante, pero que no produzca daño en el paciente, ¿no? En estos casos también puede ocurrir, ¿no?, que existan complicaciones, ¿no?, como este trabajo, en el que ahora que después de un periodo de 12 años, ¿no?, reportan algunos casos, hace una revisión que después de 12 años de un grupo de pacientes a quienes le colocaron implantes cigomáticos,
y vieron cuál era la frecuencia de complicaciones, de morbilidad, ¿no? Entonces, acá dice que como resultado se encontraron que las mayores complicaciones se encontraron fueron la pérdida del implante, una falta de desintegración, una comunicación bucosinusal, ¿no?, que nunca se cerró, una fenestración de la mucosa alveolar, porque el implante atraviesa la mucosa bucal, atraviesa el seno maxilar, ¿no? Y patología sinusal a modo general, que puede pasar desde una inflamación de la mucosa sinusal de manera crónica hasta una sinusitis del seno en sí, ¿no? Y también la emergencia de las irrigaciones a través del paladar. Pero acá lo que nos interesa y llama la atención es la patología sinusal que reportó Filo en Brasil hace algunos años, ¿no? Y muestra uno de los casos en una tomografía en corte axial, donde estamos viendo desde la parte inferior, que en el lado derecho del paciente existe pues un velamiento del seno maxilar y este está ocupado por un material denso, ¿no?, que se entiende que es la secreción purulenta, la pus, a consecuencia de la sinusitis. Y vemos también que al lado, a la parte interna, se observa un cornete, ¿no?, sumamente hipertrófico como consecuencia del problema infeccioso, ¿no? Entonces, acá dice, sin embargo, dice, la presencia de patología sinusal debe ser detectada de manera temprana, ¿no?, desde la historia médica incluso, ¿no?, inclusive porque hay muchos pacientes o algunos pacientes que ya presentan esta patología antes de colocar los implantes, y lógicamente cuando se exacerba el cuadro o cuando hay una penetración del implante dentro del seno que está infectado, la infección puede ser catastrófica, ¿no? Entonces, acá una de las complicaciones dentro de lo que en este artículo de Filo refieren como patología sinusal. Vamos a ver, se avanzó la diapositiva, acá está. Menciona a la sinusitis crónica y los episodios alérgicos que se entiende que han sido previos a la instalación de esta sinusitis, ¿no? Es decir, la sinusitis estuvo antes de la cirugía implantar, pero no fue detectada en su oportunidad, ¿no? Entonces, siempre el manejo de estos casos debiera ser de manera multidisciplinaria, porque ya estamos entrando en un campo que ya no es competencia de nosotros, como es el seno maxilar, ¿no? Lo abordamos de manera directa para hacer una cirugía, para colocar implantes, pero las complicaciones mayores deben ser siempre coordinadas con el especialista en otorrinolaringología, ¿no? Acá hay otro trabajo de investigación, una revisión, un análisis de 244 pacientes, ¿no?, a quienes se les colocó implantes cigomáticos para resolver un problema de la atrofia severa de la maxila, ¿no? Los hallazgos encontrados, ¿no?, acá está, fueron sinusitis como una de las complicaciones más frecuentes, parestesia y fístula, o sea, comunicación bucosinusal permanente, ¿no? Entonces, no están libres estos problemas de colocación de implantes cigomáticos con estas complicaciones, ¿no? Tampoco es algo tan frecuente, no es que siempre se produzca, son tasas de complicación alrededor del 5%, 3%, 2%, dependiendo de la técnica, dependiendo también del expertise del profesional, del especialista quien le coloque los implantes, ¿no? Entonces, en este trabajo de investigación, lo que dice Bruno Ramos y colaboradores es que han encontrado que existe una probabilidad, ¿no?, al 95%, que el 2.4% de todos los pacientes a quienes se le coloca implantes cigomáticos podrían desarrollar algún tipo de complicación infecciosa dentro del seno maxilar, ¿no? Entonces, están dejando abierta la puerta a lo siguiente, que es lo que nos interesa. ¿Un implante por sí mismo es capaz de producir infección? Y la respuesta de antemano es que no. Entonces, existen otros problemas durante la cirugía, ¿no?, antes de la cirugía y durante la cirugía, que podrían condicionar estos problemas. Entonces, vamos ahora a ver algunos casos, ¿no?, en los cuales tuve la complicación de que el implante estuvo incluido, estaba penetrando ligeramente al interior del seno maxilar, ¿no? Y qué cosa es lo que ha pasado, qué cosa es lo que se debe hacer en estos casos, ¿no? Este es el caso de una paciente, ¿no?, que no vivía acá en el Perú, tiene muchísimos años. Al inicio, hace años, yo no utilizaba la tomografía para colocar implantes post-exodoncia. A partir de estos casos, ¿no?, que he visto, utilizo ya de manera rutinaria, sea un implante post-extracción, sea un implante sobre el hueso ya remodelado. Es importante la tomografía previa. Entonces, la paciente ya vino con la extracción hecha. Yo no hice la extracción.
¿no? Comprobé que la herida está en buen estado, no había comunicación bucosinusal, había una buena preservación de la tabla vestibular y una encía bastante saludable y con un biotipo bastante queratinizado, bastante grueso, ¿no? Entonces, había las condiciones para colocarle un implante post-extracción y ya vino después de alrededor de 8 días, 9 días aproximadamente, ¿no? Entonces, se le hizo la colocación del implante y ella viajó. Entonces le dije, por favor, antes que vayas de regreso a tu país, donde estás viviendo, porque es peruana, pero vive en otro país, por favor, tómate la panorámica de control, porque el control sí es panorámico, y de ahí ya te vas. Entonces ya me dijo, me llamó por teléfono, me dijo, ya me acabo de tomar la panorámica de control, ya se la están llevando a su consultorio, y no se preocupe, yo ya me voy, me despido de acá nomás, y se fue, ¿no? Y la panorámica llegó al día siguiente, que ella, es de la fotografía que le tomé al momento de tomar el implante y antes de colocar el relleno de hueso, ¿no? Entonces ya cuando me llegó la panorámica, que es esta de acá, fíjense, el implante evidentemente o aparentemente estuviera dentro del seno maxilar, ¿no? Entonces, me llamó la atención, me preocupé bastante, pasaron algunos meses, en este caso la paciente volvió al cabo de 6 meses, no por este problema, jamás me mencionó ninguna complicación ni malestar, ¿no? El implante se integró perfectamente, le coloqué la corona, y de esto han pasado ya por lo menos unos 10 años, un poco más, ¿no? Y hasta ahora, la última vez que me llamó el año pasado, no tenía ningún tipo de molestia. Yo tampoco le pregunto mucho sobre ese implante para que no se vaya a distorsionar la preocupación, ¿no? Entonces, después, cuando vino a los 6 meses, y antes de colocar la corona, le pedí una nueva, perdón, después de colocar la corona, le pedí una nueva radiografía para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces vemos, ahí está la panorámica, recientemente había instalado la corona, y el implante, aunque no es la técnica adecuada, porque la panorámica no es una técnica ideal para ver todos los planos, aparentemente se ve que en la zona distal y mesial, sobre todo en la zona distal, el hueso aumentó de volumen. El implante estuvo totalmente osseointegrado, jamás tuvo ningún tipo de problema o de complicación, ¿no? Es el último control que se le tomó en el año 2013, ¿no? Entonces, comparando la primera panorámica con la última, vemos que hay una diferencia, pero que, como digo, ¿no? Yo no puedo afirmar nada, excepto que clínicamente no hay complicaciones, porque la radiografía panorámica no es ideal para hacer ese tipo de comparaciones. Aquí vemos otro caso, ¿no? Es el caso de Cintia, edema parcial en el primer cuadrante. En este caso ya el hueso está remodelado, es un hueso bastante pequeño, bastante corto, esto tiene ya también algunos años, pero unos 5 o 6 años. Todavía no teníamos a disposición, como tenemos con tanta facilidad, los implantes cortos, ¿no? La altura era de 6.85 y en ese entonces lo que uno hacía cuando no quería hacer levantamiento de seno maxilar, pero quería poner el implante, como no había implante corto, lo que uno hacía era inclinar el implante. O lo inclinaba distal, mesial, o más frecuentemente lo inclinábamos hacia palatino, pero viendo en la tomografía que haya un poco de volumen hacia ese lado, ¿no? Entonces, eso fue lo que se le hizo a esta paciente. Ahí está el implante colocado. Y ahí está la radiografía postoperatoria. Hay un mínimo, ¿no? Un mínimo ingreso a la parte ósea del seno maxilar, pero aparentemente yo diría que la mucosa sinusal no ha sido perforada, ¿no? Ese es un tema importante. Además, no existe infección en el implante se ha integrado, es un tema bastante importante. Ya después de unos 3 meses aproximadamente, ya con protocolos distintos, se le tomó impresión, en este caso un implante de marca SIN, para colocarle el implante, perdón, para hacer el procedimiento protésico. El caso anterior fue hecho con un implante de marca Conexao, ¿no? Ya con la corona final, de eso también ha pasado algunos años y no ha habido mayor complicación, mayor problema. Este es otro paciente, ¿no? Que vino por unas semanas a visitar a la familia acá al Perú y quiso aprovechar la oportunidad para colocarse un par de implantes aquí, bueno, y empezar la rehabilitación o la restauración de esa piel, del premolar, del segundo premolar, ¿no? Se le hizo el estudio también ese entonces, este es el año 2014, 2015. Todavía no teníamos en el Perú a disposición, como tenemos ahora, los implantes cortos, ¿no? Entonces, en la parte posterior hay un problema porque teníamos una medida de 6.94 milímetros, como se ve acá, y hice un planeamiento para colocar un implante de 8 milímetros, bueno, de 8.5, ¿no? Pero inclinándolo a mesial o inclinándolo a palatino, que en este caso finalmente tomé la decisión de inclinarlo hacia palatino, ¿no? Se colocó el implante,
En este caso, no, este caso es un paciente resuelto con Dentium, ¿no? Con la tapa de color verde. Se le colocó los implantes mediante la técnica flaps, ¿no? Después se tomaron los controles posteriores y vemos que el implante distal, ¿no?, se encuentra, al parecer, al interior del seno maxilar o está inclinado hacia palatino, ¿no? Entonces, como no es la técnica indicada, tampoco podemos afirmar que sea una cosa u otra. Pero el implante estuvo osseointegrado y hasta el control del año anterior, del año 2019, después de haberle colocado su corona, tampoco ha presentado mayores inconvenientes, ¿no? Entonces acá está García, el señor García con su corona, el lado izquierdo la foto con la corona provisional y en la foto oclusal con su corona definitiva. Este es otro paciente, este es Juan Luis, ¿no? Él ya vino con sus implantes, esa es la radiografía panorámica inicial, ¿no? Él es español, ¿no? Vale, de acá un saludo si es que no está escuchando. Y vemos aquí estos dos premolares que han sido retirados, ¿no? Y luego esta es la radiografía de control que le tomaron también allá en España, y como es amigo de familia, entonces me dice, Raúl, dame una opinión, ¿qué te parece estos implantes? Le digo, ¿sientes algo? ¿Te molesta algo? ¿No? ¿Y cuánto tiempo lo tienes esto? Ya van a ser un par de años y no siento absolutamente nada, estoy feliz de estar con mis implantes y con mis coronas. Entonces, otro caso en el cual también el implante, ¿no?, ha ingresado ligeramente al interior del seno maxilar, no hay problema, se ha integrado y hay un buen sellado a nivel cervical y las cosas van yendo bien hasta el momento, ¿no? Una vista cercana de la radiografía periapical con la que ha venido Juan Luis, ¿no? Solamente he tomado las imágenes que él me ha traído de España para mostrar de que en realidad también en todas partes pueden ocurrir estos contratiempos, ¿no? Luego vamos a ver ya implantes que ya no están tan mínimamente dentro del seno maxilar, ya están un poco más, ¿no?, pero que están bien osseointegrados, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Esta paciente vino para hacerse extracciones dentarias en el segundo cuadrante, ¿no? Y vemos el estado en que se encuentra, ¿no? Se programó para colocar implantes arriba, abajo, empezamos por el segundo cuadrante, después de hacerle unas extracciones dentarias, y se le colocó los implantes con técnica flap, ¿no? Se hizo el estudio del caso, en la parte posterior tenía poca altura, ¿no? Se inclinaron los implantes buscando, sobre todo en la parte distal, anclar el implante en la zona de la tuberosidad, pero todos podemos cometer equivocaciones, ¿no? Acá están los implantes en boca, y aquí vemos que este implante definitivamente está en una posición errada, ¿no? Entonces, antes que ocurra la penetración total del implante dentro del seno maxilar, lo que hice fue aplicar un poco de anestesia local en la boca y con mucho cuidado coger una pinza delgada, una pinza muy fina, y jalar el implante para retirarlo, ¿no? Porque eso no va a tener buen futuro, ¿no? Ya después continuamos con la rehabilitación posterior, ¿no? Entonces, esta es la radiografía, la tomografía que se tomó en medio del camino, ¿no?, donde se ve que el implante está literalmente dentro del seno maxilar, y abajo ya el implante que ha sido retirado. En ningún momento el implante llegó a penetrar completamente dentro del seno maxilar, porque lo peor que puede ocurrir es que el implante o el cuerpo extraño sea un diente, o sea, el implante quede libre, ese es el que va a producir infección. El implante que queda anclado, ese generalmente termina siendo cubierto por la mucosa o el hueso, o puede quedar una parte importante de este dentro del seno maxilar sin producir necesariamente patología, pero hay que controlarlo en el tiempo, ¿no? Tampoco es que el paciente se vaya, ¿no? Entonces, esa fue la última radiografía periapical antes de retirarle el implante, ¿no? El implante a través de la cavidad bucal no se le hizo calvo de Luc a esta paciente, no fue necesario, ¿no? Y después se continuó con la rehabilitación. Este es un paciente que vino, como tantos pacientes, viene porque dice, doctor, quiero que me ponga un implante, ¿no? Y resulta que se trata de toda una rehabilitación completa y compleja, ¿no? Entonces, a Arturo se le colocó varios implantes, ¿no? Se le hizo el estudio, también tenía poco hueso, pero él no quería saber nada, absolutamente nada, con el levantamiento del seno maxilar, ¿no? Están los implantes colocados con mucho cuidado en el primer y en el segundo cuadrante para hacer un puente de 3 piezas, y en el lado izquierdo hacer una corona individual y después un puente de 2 piezas y media, ¿no? Vemos ya la parte final de la rehabilitación, que no es parte de esto, ¿no? Primero nos fijamos en el lado izquierdo, este implante está inclinado, es una técnica de implantes inclinados, que da muy buen resultado. Este paciente data del año 2014, 2015 aproximadamente. En el otro lado también salió perfecto el implante inclinado de la tuberosidad, pero el inicial es el
el que hay que verlo con cuidado, ¿no? Hasta ahora lo venimos controlando cada 2 años, viene porque no es muy constante y no acusa ninguna complicación, felizmente, por el momento, ¿no? Luego, esta es otra paciente, esta paciente ya vino con los implantes puestos, si yo la conocí porque tenía tumefacción, dolor, malestar en el primer cuadrante, y vemos que hay drenaje constante de pus, ¿no? En la zona alrededor donde existe este implante del lado derecho, ¿no? Un implante, como ustedes saben, porque el público es principalmente colegas de la APO, ¿no? Que tienen conocimiento de estos temas, saben que un implante puede tener solo hueso alrededor de su ápice, el ápice del implante me refiero, y el implante no se mueve, ¿no? Es decir, no es como el diente, en donde una proporción corona raíz, perdón, puede determinar si es que el diente se mueva más o se mueva menos. En el caso del implante puede estar sujeto al hueso solamente en una pequeña porción y el implante no se mueve. Sin embargo, la presencia de pus, la reabsorción ósea a nivel apical, y sobre todo la tumefacción era una indicación para extraer, en este caso, el implante, ¿no? Entonces, esta es la tomografía, en la vista panorámica de la tomografía. En otros cortes vamos a ver en más detalle cómo está esto, ¿no? Este es un corte sagital, pero no es muy confiable, pero se ve que no hay hueso hacia mesial y distal. Y si nos damos cuenta, en este corte coronal de abajo a la derecha, este implante, al parecer, este es el lado izquierdo, está dentro del seno maxilar, ¿no? Entonces, retiramos el implante, hicimos un colgajo, no hubo que hacer mucha osteotomía, la verdad que toda la zona periférica al implante estaba con una periimplantitis, había una infección por todos lados, pero a pesar de ello el implante estaba fijo, ¿no? Se retiró de todas maneras, y después de retirar el implante, vemos el defecto que va quedando y que felizmente, ahí está el implante retirado, ¿eh? Este se ha filtrado. Bueno. Y luego ahora vamos a ver una pequeña secuencia de implantes ya completamente incluidos en el seno maxilar, ¿no? Entonces estamos viendo que los implantes, si están mínimamente dentro del seno maxilar, no digo que hay que hacerlo a propósito, pero no hay que preocuparnos mucho, ¿no? Hay que cuidar más bien que el paciente no haya tenido un problema sinusal antes de la cirugía, si no lo hubiéramos descartado como paciente, y si acaso presenta algún problema sinusal, pues inmediatamente hay que tratarlo a través de la interconsulta con el otorrino en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los implantes que están totalmente incluidos en el seno maxilar, ¿no? Porque nosotros los podemos retirar por boca en última instancia. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuándo tomar la decisión de extraer un implante o no dentro del seno maxilar? Cuando ocurre la penetración accidental de raíces de dientes, ¿no? Una extracción dentaria, mala maniobra, infección apical, falta de concentración o una infección sinusal previa, puede hacer de que accidentalmente la raíz de un diente, en este caso un diente infectado, pueda ingresar al interior del seno maxilar, ¿no? Entonces, aquí es diferente porque el diente está infectado, el implante no está infectado, el implante ingresa estéril. Y si está estéril, pero queda libre en la cavidad, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa es lo que ustedes piensan que va a ocurrir? Entonces, ya dentro de este tema, en la universidad donde trabajo, en la Universidad Villarreal, también he trabajado en San Marcos, he trabajado en las peruanas, he trabajado en la Universidad Wiener, también he tenido la suerte de trabajar en la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Son cerca de, ¿cuántos? Ya, un poco, casi 30 años de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, he visto cosas y cosas, ¿no? Entonces, he visto pacientes que con un pequeño remanente han desarrollado una severa sinusitis, como he visto pacientes que tienen raíces dentro del seno maxilar años y jamás han tenido sintomatología. Yo me acuerdo de un caso que creo que está más adelante, o no sé si estará, que ocurrió con un colega, ¿no? Que de repente me estaba escuchando, que se acordará de la anécdota. Era mes de noviembre, última semana de noviembre, y las clases terminan la última semana de noviembre. Entonces, este chico, que ya es colega, ¿no? Necesitaba un paciente para hacer cirugía. Y ese era el paciente que era la diferencia entre aprobar o quedarse un año más en cuarto año, ¿no? O sea, desaprobar el año, ¿no? Entonces viene contento, me dice, doctor, ya conseguí mi paciente, es un paciente que tiene un remanente radicular dentro del seno maxilar.
Yo también me sentí feliz porque esos casos no son de todos los días, ¿no? Entonces, era un señor anciano que se sentó en el sillón dental y le preguntó, señor, ¿qué edad tiene usted? Doctor, yo tengo 84 años, me dijo. Y le pregunto inmediatamente, ¿y hace cuántos años que le hicieron la última extracción? Doctor, por lo menos hace 13, 14 años. Entonces, ¿qué significa? Que ese remanente radicular es un hallazgo radiográfico y no tiene ninguna sintomatología. No vale la pena, no está justificado ingresar al seno maxilar y buscar una raíz de un diente que hace 13, 14 años fue extraído. Perdón, está dentro del seno maxilar. Entonces, como ya se imaginarán, el paciente no fue operado y el futuro colega se quedó un año más, ¿no? El año siguiente tuvo que buscar otro paciente, porque ese paciente no era para esto. Este es un trabajo de investigación del entonces bachiller Waldo Sánchez, ahora colega, ¿no? Waldo hizo un trabajo muy interesantísimo, este trabajo es muy interesante. Fue un trabajo en conejos. A los conejos se le cortó un fragmento de diente y luego se introdujo ese fragmento dentro del seno maxilar del conejo, que no es fácil de ubicar, y después de algunos días, ¿no?, se sacrificaron los animales, los conejos, para ver histológicamente qué pasaba con este fragmento dentro del seno maxilar. En la mayoría de casos ocurrió lo que se ve en la imagen superior, es decir, el diente fue encapsulado, produjo un proceso inflamatorio crónico, pero de ahí no pasó, ¿no? Hubo un solo conejo de los 16 que desarrolló una infección severa, ¿no? Pero el resto del grupo de conejos no presentó infección. Ahora, la mayoría presentó entonces una reacción inflamatoria crónica y un encapsulamiento, la formación de una cápsula fibrosa alrededor del implante, ¿no? Mientras que en pocos casos, si mal no recuerdo, 2 casos solamente de los 16, de los conejos, 2 de los 16 conejos, se observó esto, que el diente se había fijado en las paredes del seno maxilar, ¿no? Cosa curiosa. Entonces, ¿en qué casos un diente, todavía hablemos del diente, en qué casos el diente no se fija a la pared del hueso y es envuelto por tejido blando, y en qué casos el diente termina fijándose, se anquilosa, literalmente hay una anquilosis, y se fija a la pared ósea del seno maxilar, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos primero en dientes y después con implantes. Entonces una señora que viene de Posuso, tiene 46 años, ha ocurrido hace algunos días, hace 2 meses ya, una comunicación bucosinusal, ya no es comunicación sinusal, ahora es una fístula bucosinusal, pero el problema es que la raíz ha penetrado al interior del seno maxilar, ¿no? Está todavía con la fístula aquí, y en el seno maxilar hay un quiste de retención mucoso. Esto significa que probablemente la infección sinusal ocurrió antes de la extracción dentaria, ¿no? Entonces acá se ve echado en diagonal, ¿no?, un remanente radicular que está libre en un seno maxilar ya infectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un calvo de Luque, ¿no?, para extraer este diente. Acá está la tomografía donde se ve el diente que está en la parte baja, pero hay un tejido, un engrosamiento de la zona del piso sinusal, ¿no? Y en el corte frontal, o sea, coronal, acá se ve cornetes hipertróficos, desviación de tabique nasal, que son característicos de los pacientes que tienen infección, que pueden terminar en infección sinusal. Entonces, este diente tuvo que ser extraído mediante un calvo de Luque, ¿no? ¿Por qué? Acá está la comunicación bucosinusal. ¿Por qué se extrae? Porque el diente está libre dentro de la cavidad y está produciendo infección. Ojo que el diente ingresa infectado, el implante no ingresa infectado, ¿no? Y acá está el calvo de Luque que se le hizo a la paciente, ¿no? Y acá en el lado derecho estamos viendo el diente al momento de ser extraído. Luego se limpia la cavidad, se hace el curetaje, ¿no? En este caso se tuvo que hacer una limpieza totalmente del procedimiento de calvo de Luque porque el seno maxilar estaba completamente contaminado, ¿no? Y para el cierre de la comunicación, que no es el tema de hoy, un colgajo de la región palatina y abajo está el remanente. Entonces, así termina la historia. En otros casos decíamos, en 3 casos diferentes, arriba a la derecha, este es un paciente que tiene un problema sinusal crónico y un remanente radicular, pero este diente es producto de una extracción de hace 8, 9 años aproximadamente. El caso de... este de acá arriba es este de acá abajo es el viejito, ¿no?, el caballero de edad, el cual tenía un remanente radicular dentro del seno maxilar.
Y en este lado derecho, ¿no? En esta panorámica vemos un pequeño remanente radicular delgado que pareciera ser, ¿no? Pareciera ser una raíz vestibular, ¿no? Y que el paciente ni siquiera sabe que tiene un remanente radicular, ¿no? Se trata simplemente de 3 hallazgos radiográficos. Son otros casos, ¿no? Acá sí hay sintomatología, el remanente está suelto en la cavidad, el piso del seno está acá abajo. Y en este otro caso, en el lado derecho, vemos que la raíz está acá arriba, en la parte posterior de la tuberosidad, y está dando vueltas en la cavidad sinusal, ¿no? Este es el diente extraído. Entonces, este es otro caso, para terminar con los dientes. En el mes de mayo, acá penetró el diente al seno maxilar. En el mes de junio, el paciente se fue a bailar, ¿no? Y el diente ya está en la parte mesial, cerca de la fosa nasal. Es decir, está moviéndose al interior del seno maxilar, ¿no? Y abajo se ve la tomografía, en este lado se ve el remanente radicular, y al lado derecho el diente una vez que fue extraído. Pero eso sucede con los dientes, ¿no? Entonces decíamos, ¿y qué pasa entonces con los implantes, ¿no? Y volvemos a tocar el tema de los implantes cigomáticos, porque es bastante frecuente que durante la colocación de un implante cigomático, o como parte de la técnica, se introduzca el implante en el seno maxilar, aunque lo ideal en realidad es ingresar a la cavidad sinusal, pero no romper la membrana sinusal, que es otra cosa, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa aclaración hay que hacer. Pero puede ocurrir accidentalmente durante una cirugía de implantes cigomáticos que se produzca esa complicación, ¿no? Sin embargo, como dice este artículo de Sáez Alcaide, ¿no? Voy a ponerlo acá al costado, dice, el análisis de los datos aporta que la colocación de un implante del seno maxilar puede ser, sin embargo, varios estudios han demostrado que el titanio de los implantes no actúa a modo de cuerpo extraño cuando se encuentra en el seno maxilar, porque obviamente el implante tiende a osiointegrarse, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir. En este trabajo de revisión, ¿no? Se observa que del total de pacientes que figura acá, aparece acá, hubo N casos de sinusitis, que comparados con el número de pacientes resulta ser una incidencia bastante baja, ¿no? Pero no se está libre de eso. Es decir, esto no permite afirmar que un implante no es capaz de producir una infección o no puede acompañar una infección, pero tampoco podemos decir o afirmar que en la mayoría de casos en los cuales el implante ingresa al seno maxilar, este produce infección o se acompaña de infección, porque nadie puede demostrar que el implante esté infectado al momento de ser colocado, ¿no? Entonces, ya la infección en este caso es porque no ha habido un buen diagnóstico previo en el seno maxilar o ha ocurrido una contaminación del implante durante su colocación. Y este cuadro me parece interesante, este autor, ¿no? Porque señala que en aquellos casos en los cuales se produzca una perforación de la membrana sinusal o haya una falta de contacto entre implante osiointegrado, ¿no? Y se produzca una comunicación bucosinusal, si esta comunicación se acompaña de una sinusitis previa o se acompaña de una contaminación previa del implante, pueden ocurrir casos de sinusitis, ¿no? Y que el tratamiento, yo no diría farmacológico solamente, sino es farmacológico y quirúrgico, y el retiro del implante va a estar supeditado a dónde, en qué posición está y en qué lugar está ubicado dentro del seno maxilar. ¿Cuál es el mejor abordaje para retirar un implante que ha penetrado accidentalmente dentro del seno maxilar? Definitivamente la técnica de Kalu y Luc del año 1906, ¿no? Que hasta ahora sigue vigente. Entonces, diferentes estudios, todos coinciden en que un implante colocado, que esté ubicado accidentalmente dentro del seno maxilar, si acaso determinamos que tiene que ser retirado, este tiene que hacerse mediante una técnica de Kalu, ¿no? No podemos erróneamente ingresar por la misma cavidad por la cual hemos nosotros colocado el implante, no se puede, ¿no? Salvo que el implante todavía no esté libre dentro de la cavidad sinusal. Este es un caso antiguo, ¿no? El paciente no se llama Gonzalo, ¿no? Es una dama, una anciana de 66 años, 67 años, ya del año 2006, como señala ahí la fotografía. Le colocaron implantes cortos, ¿no? Y son implantes Baico. Son implantes muy buenos, ¿no? El error, la falla no está en el implante, porque el implante es estéril. La falla fue el diagnóstico, ¿no? Porque acá se observa claramente que los implantes, en este caso, han sido colocados en una zona adyacente a un seno maxilar que ya estaba infectado. Fíjense ustedes, el lado contrario también está infectado.
está lleno de secreción. Entonces, como estos implantes Vicon no se colocan de manera roscada, es decir, no se atornillan, no se enroscan, se golpean, entran a presión, al momento de aplicar el golpecito, ¿no?, con el martillo que viene como parte del kit de la empresa Vicon, el implante simplemente se perdió, desapareció, porque se introdujo accidentalmente al interior del seno maxilar, ¿no? Entonces, en este caso, infección sinusal, implante en el seno maxilar, hay que retirar el implante. Eso sí, definitivamente. Porque además el implante está libre dentro de la cavidad sinusal. Una vista cercana donde se ve el implante, ¿no?, que está dentro de la cavidad sinusal. Y fíjense que está arriba. Y desde el principio a mí me llamó la atención, ¿no? Porque uno hace una preparación, un abordaje de Calvo-Elup, y uno tiene un espacio suficiente como para colocar, para introducir la pinza. Por otro lado, un pequeño espacio para poder mirar y poder identificar dónde está el implante, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Esta paciente tenía además un escalón en esa zona, un tabique parcial, un tabicamiento parcial del seno maxilar, como un escalón, como un, ¿cómo se llama esto? Como un peldaño. De tal manera que el implante estaba ahí arriba, ¿no? Con lo cual hizo un poco más complicada su extracción. Se hizo una operación de Calvo-Elup, ¿no? En ese tiempo yo no utilizaba todavía el piezoeléctrico, no tenía piezoeléctrico, lo hice con una fresa de alta velocidad, y ahí está el implante al momento de ser retirado de la cavidad sinusal. Luego se lavó, se limpió, se hizo la limpieza quirúrgica, el curetaje, para después hacer el cierre plástico nada más, ¿no? Ahora ya no se hace eso, ahora lo que se hace es primero colocar una capa de PRF mezclada con partículas de hueso, el famoso sticky bond, y luego recién la membrana y encima la sutura, ¿no? Las técnicas han cambiado con los años. Sea que fuese un implante o que fuese un diente. Y acá está el implante que fue retirado, un implante bastante pequeño, unos 6-7 milímetros de largo. Este es otro paciente, ¿no? Este es un joven, ¿no?, a quien le colocaron un implante posexo 11. Aquí el apresuramiento, ¿no?, por colocar un implante posexo 11, donde en primer lugar la altura del alveolo es pequeña. Segundo, no había hueso suficiente en la zona apical para poder anclar el implante. Entonces, al momento de ingresar el implante se le perdió a la persona que estaba haciendo la cirugía, ¿no? Entonces, esto también tuvo que ser retirado, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Otro caso de un implante en interior seno maxilar, pero vamos a ver el video, ¿no? Vamos a tomarnos unos 14 minutos para ver este video, ¿no? Voy a quitar esto de aquí. Vamos a dejar que corra el video y yo le voy a ir explicando poco a poco. No está corriendo el implante. No está corriendo el video. Bueno. Lo colgaremos nuevamente. Vamos a ir viendo otro caso. Entonces, este es el caso de Jennifer, el del video, ¿no? Jennifer viene a la consulta con un implante al interior del seno maxilar, ¿no? El implante está suelto. Como ustedes ven, Jennifer tiene cornetes hipertróficos, tiene ambos senos maxilares velados parcialmente. Esto significa que esta paciente ya tenía una sinusitis maxilar bilateral antes de la cirugía. Le colocan el implante, accidentalmente al momento de ingresar el implante, se pierde, desaparece, ¿no? Y entonces ocurre la complicación. Traen al paciente de urgencia, ¿no? Esto ya hace algún tiempo, bueno, tanto desde junio del año pasado, y Jennifer tenía toda la sintomatología aguda de una infección sinusal. Ella ya venía medicada con clindamicina, recuerdo, tabletas cada 6 horas, yo le cambié a clindamicina cada 8, pero por vía intramuscular, y se le agregó entonces levofloxacina de 500 miligramos por vía oral, una cada 12 horas, para complementar el manejo de las bacterias gram negativas, ¿no? Y después de eso, de 2 o 3 días de iniciada la medicación, porque la medicación duró varios días, más de 10-12 días, se procedió a hacer la cirugía para extraer, en este caso, el implante, ¿no? Ya estamos hablando de otros tiempos. Se utilizó el motor piezoeléctrico,
y se retiró este implante pequeño, ¿no? No es un implante corto, verdaderamente, es un implante de 7 milímetros, pero de todas maneras era complicado que quedara dentro del seno maxilar porque estaba libre dentro de la cavidad, ¿no? Este es el rostro de la paciente unos días después de la cirugía, estaba en proceso de mejoramiento, pero ocurrió que después de algunos días, exactamente al 10º día, nuevamente vuelve a tener un episodio de hinchazón, ¿no? Para esto, en el caso de esta paciente, al momento de hacer el abordaje de cálculo, encontré que la zona ya había sido abordada previamente, es decir, quien me envió el paciente no me había mencionado, me ocultó, ¿no?, de que la paciente ya había sido manipulada previamente. Entonces, todo esto llevó consigo a que la paciente viniera después de 10 días nuevamente con un hinchazón. Pero no nos olvidemos de hacer firmar el papelito, ¿no? De todas maneras, comparto esta experiencia. Se le hizo firmar el consentimiento informado, después de 10 días se volvió a hinchar, pero desde el día en que le colocaron el implante, hasta la fecha en que yo la conocí, habían pasado ya cerca de un mes y medio. Entonces, más 2 días, esos 10 días, ¿no?, y otros días más, sucedió pues que vino molesto con el esposo, porque siempre la paciente venía sola. Y el esposo a reclamarme, prácticamente a punto de denunciarme, y le digo, un momentito, le digo, ella tenía que venir a los 2 días. ¿Por qué viene después de tantos días? Y la paciente dijo, bueno, doctor, sí, efectivamente yo no he venido. ¿Y tú sabías que tenías que venir? Sí. ¿Y tú sabías que tenías que ir al otorrino? Sí. Y felizmente estaba el papel firmado. Entonces el esposo, que estaba incandescente y con toda razón por la preocupación, no tuvo más remedio que pedirme disculpas y decirme que bueno, que el asunto no era conmigo, ¿no? Pero yo le dije que de todas maneras lo importante era, primero solucionemos el problema, ¿no? Le pedí una nueva tomografía a la paciente, ¿no? Esta es una vista posterior, ¿no? Por eso vemos que el lado derecho y el lado afectado es el que continúa velado, y le expliqué al esposo y a la paciente, y también se ve la perforación vestibular para el abordaje que hicimos para retirar el implante. Le había dicho de antemano que tiene que ir, o que tenía que ir al otorrino para complementar su tratamiento, ¿no? Porque de nada sirve que yo limpie el seno maxilar cuando la causa de la sinusitis, en este caso, está en la nariz, porque en la nariz existe una inflamación crónica y es una paciente alérgica, y esta rinitis crónica que tiene, cada cierto tiempo obstruye el hiato o comunicación no natural que hay entre la nariz y el seno maxilar. Se cierra, el moco no sale, queda estancado y se produce la sinusitis, ¿no? Entonces, la paciente tuvo que ir, en este caso, a donde correspondía, al otorrino para el tratamiento. Fíjense, en este corte más alto se ven los cornetes hipertróficos, y abajo a la derecha vemos que hasta las células etmoidales de ese lado están congestionadas con secreción. Es una sinusitis que está comprometiendo varios senos maxilares a la vez, el seno frontal, las células etmoidales y también el seno maxilar. Y este es el caso de Francisco, ¿no? Francisco es un paciente muy alegre, ¿no?, maleño, ¿no?, una bellísima persona, a quien yo conocí ya en circunstancias en que tenía unos implantes. Le habían colocado 2 implantes en la zona superior, y uno de ellos había desaparecido y se había introducido al seno maxilar, ¿no? Así yo lo conocí. Entonces, esa es la boca de Francisco el día que vino a la consulta. Tenía un implante en el lado derecho que aparentemente estaba integrado, según la opinión del colega que le había estado atendiendo. Pero bueno, acá vemos que la planificación no es adecuada, porque no puede colocarse una sobredentadura sobre 2 implantes, ¿no? Así si hubiésemos integrado. Pero ese es otro tema. El hecho es que el implante estuvo así de colocado, y cuando me hicieron la consulta por WhatsApp, originalmente me mandaron las imágenes, le dije que le tomara una tomografía, ¿no? Le tomaron la tomografía y se vio ya en ese entonces que había congestión sinusal, aunque leve, y en este caso el implante, ¿no?, el implante está, la mayor parte del implante, casi 2/3, está ahí adentro del seno maxilar, ¿no? Y en el corte sagital se ve que francamente esto va a tener problemas, hay que retirarlo inmediatamente. Pero cada uno tiene derecho a opinar. En ese entonces no era mi paciente, y el día que hacen la segunda cirugía para colocar el tornillo de cicatrización, el implante en ese momento desapareció, ¿no? Según la versión del paciente, sintió un dolor que nunca había sentido en su vida, y eso es lo que él percibió, ¿no? Y después ya hubo un poco de sangrado por esa fosa nasal del lado izquierdo, y el colega pues vio que el implante desapareció de la boca. Ya cuando yo lo conocí, ¿no?,
estaba el implante en esta posición y el implante está echado literalmente en el piso del seno maxilar. Se le colocaron, yo le coloqué más implantes, ¿no? Ahí está, bueno, la vista inferior, hay congestión de la parte inferior del seno maxilar, pero la parte superior está limpia. Después se le puso más implantes, perdió el implante de adelante, pero se quedó finalmente con 4 implantes, y acá está nuestro paciente feliz y contento, ¿no? Con sus implantes en la maxila, ¿no? Con 4 implantes en una maxila pequeña. Ya después otro día les contaré por qué hice esto y no le puse un pilar atornillado, o de repente con las preguntas se puede aclarar. Pero está Francisco, que es un paciente muy colaborador, es uno de los pocos pacientes que viene todos los años a hacerse su mantenimiento. No tiene ninguna molestia, no hay ninguna sintomatología. Cada 2 años le estoy pidiendo, está tomándose una panorámica y realmente hasta la fecha está tranquilo sin ninguna complicación. Está envejeciendo con el tiempo, con los años. Entonces, eso era lo que quería compartir, algunos casos con una evidencia científica para sintetizar lo que acabo de decir. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que ver es si el implante está ligeramente, parcialmente o totalmente dentro del seno maxilar. Si el implante está fijo, está integrado y no hay sintomatología, no hay motivo para preocuparse, pero sí hay que controlar al paciente cada 1 o 2 años con su panorámica y chequearlo para ver si el seguimiento para verificar que no haya ninguna complicación. Pero si hay una mínima sintomatología, ese implante hay que retirarlo, ¿no? Pero cuando se trata de un implante que ha penetrado completamente en el seno, podemos tomar 2 conductas. La primera, si el implante ha quedado en el piso del seno maxilar y no hay sintomatología, lo más probable es que ocurra como los conejitos, que la mucosa sinus pituitaria, la mucosa sinusal, lo envuelva al implante, lo cubra y quede ahí para toda su vida. Y la otra opción, que no sabremos nunca, ¿no? Porque tenemos que abrir al paciente, es que ese implante, además de eso, se anquilose al hueso, se osintegre al piso del seno maxilar, ¿no? Pero si ese implante queda suelto en la cavidad, ese hay que retirarlo inmediatamente, ¿no? Eso es, en síntesis, el mensaje el día de hoy. Y hace algunas semanas, hace una semana y media aproximadamente, hemos compartido esta alegría, ¿no? de ver este Odontoflix, que es son cerca de 1000 videos, ¿no? Que están disponibles en 3 colecciones. Una colección de implantología que contiene videos de regeneración ósea, levantamiento de seno maxilar, colocación de implantes con todas las técnicas existentes, sea split crest, sea flapless, sea posexodoncia, y también una innumerable cantidad de casos de rehabilitación, ¿no? En sus diferentes etapas. Esa es una colección. La segunda colección, que es de pacientes de una variedad, ¿no? Completa de casos de cirugía bucal, dientes retenidos, frenectomías, etcétera, ¿no? Y una tercera colección que son solamente infecciones, ¿no? Donde están no solo las infecciones dentarias, accesos dentarios, sino también comunicaciones bucosinusales, apicectomías y también algunos de estos problemas relacionados con infecciones del seno maxilar por penetración de raíces o de cuerpos extraños en general. Entonces, ya estamos informados, odontoflix.net, no es .com, sino es .net, es una nueva forma de ver la odontología, ¿no? Acá están las 3 colecciones de las cuales les estaba hablando, ¿no? Y hay muchos colegas que se están inscribiendo y los invitamos también a ustedes a ser parte de esta nueva visión de la odontología, ¿no? Y también aprovecho el día de hoy para compartir una alegría más. En estos tiempos digitales, nosotros tenemos que mirar un poco hacia lo digital, ¿no? Entonces, estamos lanzando el día de hoy nuestra Academia Digital. Es cierto que estamos trabajando con algunas emergencias, algunas urgencias, otras cosas más, eso ya depende de cada uno. Lo cierto es que vamos a ir a trabajar y continuaremos con nuestro trabajo presencial siempre personalizado con pocos colegas para seguir brindando los cursos de implantología, los cursos de cirugía, bichectomía, PRF, etcétera, ¿no? Pero también tenemos otra opción, ¿no? Tenemos la opción digital y para esto hemos implementado nuestra Academia Digital. Esta Academia Digital tiene 2 componentes, les explico rápidamente. Una en la cual se programan un curso, por ejemplo, de terceros molares, un curso de
de protocolos de atención, de bioseguridad, de anestesia con bajo y sutura, ¿no? Que en 3 o 4 clases, porque son diferentes los temas, hacemos videoconferencias a una hora programada, ¿no? De tal manera que coincidimos y hacemos un curso secuencial donde de una manera directa podemos compartir experiencias y podemos también preguntar y hacer un feedback, es decir, una conversación a través de preguntas o comentarios con los que se inscriban en estos cursos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A veces uno no puede estar disponible pues todas las semanas, todos los viernes a las 8 de la noche porque ya empieza la consulta. Hoy estoy cansado. O de pronto tengo tiempo en la mañana, tengo un tiempo libre, y ahora que están los muchachos con las computadoras en el colegio, nos dejan solamente un pequeño espacio de tiempo para poder entrar y ver nuestro curso. Entonces, a veces no podemos estar supeditados al curso, y eso también hemos pensado. Entonces, a partir de hoy está disponible estos 3 cursos, ¿no? Estos cursos son enteramente online. La palabra online significa que yo ingreso cuando quiero, a la hora que quiero, a la hora que puedo, y durante el tiempo que yo crea conveniente. Estos 3 cursos de farmacoterapia 1, de farmacoterapia 2 y de extracción del tercer molar retenido están dentro de ese contexto. Es decir, a diferencia de los otros, estos no tienen un horario. Eres tú mismo quien decide en qué momento vas a ingresar y a qué velocidad vas a ir. Es como ingresar a un centro a un supermercado o ingresar a un centro de diversiones en donde tú decides con qué velocidad ingresas, qué compras, qué lees, qué estudias, qué cosa es lo que más te interesa, y al final, lógicamente, vas a recibir una certificación. Yo puedo hacer el curso en 2 semanas o lo puedo hacer en 3 meses o 2 meses, ¿no? Eso va a depender del tiempo que yo me dé para cada uno de esos temas. Solamente tienen que llamarnos por teléfono al 999-666-709 o comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook o a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Y acá está el contenido general de ambos cursos completamente digitales, ¿no? Farmacoterapia 1, que tiene principio de farmacoterapia tópica, anestesia local, manejo del dolor y edema, y farmacoterapia 2, que incluye pacientes con variaciones sistémicas, enfermedades sistémicas, reacciones de hipersensibilidad, hemostáticos y antibiótico terapia. Entonces tenemos 2 opciones para la vía digital, es decir, una en la cual vamos a tener cursos semanales en un horario semanal, pero vía digital, y tipo de videoconferencias, y el otro que va a estar a tu disposición para el momento en que tú tengas el tiempo necesario, te des el tiempo que era conveniente para que puedas avanzar en este estudio que incluye una enseñanza de tipo helicoidal, ¿no? Donde lo importante no es la conferencia, lo importante es que tú aprendas, ¿no? Para que lo apliques en tu práctica clínica. Entonces, al doctor Andrés Chalde, a todos los miembros de la directiva de la Asociación Peruana de Periodoncia y Integración, la APO, de la cual tengo el honor de ser parte desde hace algunos meses, le doy mi agradecimiento por esta oportunidad de haber estado con ustedes. Y ahora vamos a pasar a compartir a través del chat algunas preguntas que yo estoy seguro algunas inquietudes deben de tener. Perdón, hasta el chat. Acá dice, el doctor dice, el implante anterior tenía 8 milímetros de... Claro, ahí lo que pasa es lo siguiente. Hasta hace unos 3 años en el Perú, no disponíamos de implantes delgados ni de implantes cortos. Implantes cortos son aquellos que tienen 6 milímetros o menos. Implantes delgados son aquellos que tienen un diámetro de menor de 3 milímetros, o sea, 2.9 para abajo. Entonces, como no teníamos a disposición los implantes cortos, nos veíamos en la necesidad de utilizar implantes de 7 milímetros, porque una marca Dentium tiene de 7, Implacil tiene de 7 milímetros, o de 8.5, 8 tiene conexado, 8.5 tiene sin. Entonces, lo que hacíamos era inclinar el implante para uno o para otro lado para tratar de robarle ese milímetro o esos hasta 2 milímetros que nos faltaban, ¿no? Para evitar estar haciendo levantamiento de seno, ¿no? De repente eso se refiere a la pregunta. Otra pregunta dice, si estaba planeado colocar un implante inmediato, pero al momento de hacer la extracción mínimamente invasiva, se observó una comunicación, dice, ¿no? Una comunicación bucosinusal. ¿Qué tratamiento se haría en ese caso? Bueno, si hay comunicación bucosinusal, y hay que ver si hay soporte apical o no. Si no hay soporte apical, se acabó el implante por el momento, rellenamos la cavidad con el hueso, ponemos nuestra membrana o suturamos, hacemos un colágeno y suturamos, y esperamos, o sea, hacemos una regeneración, o sea, y esperamos un tiempo
de 6 a 8 meses para recién posteriormente colocarle su implante, ¿no? Si vemos que la comunicación es mínima, quiere decir que yo sentí que la fresita tuvo un pequeño vacío, pero no sentí que toda la fresa ha perforado en todo su diámetro el ápice, es decir, tengo una perforación de 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro. Eso lo sentimos al momento de que colocamos el implante, hacemos la perforación con la fresa. Entonces, en ese caso, puedo arriesgar y colocar un implante más ancho, pero que quede bien anclado para evitar que se produzca una penetración del implante hacia la zona apical, ¿no? Entonces, el mayor riesgo es cuando no hay tabla vestibular, la cavidad es muy ancha y encima no hay soporte apical y nosotros forzamos el implante más arriba. Una opción sería colocar un implante sumamente ancho, pero eso va a depender de qué zona estemos hablando. Si es un premolar, no le podemos colocar un implante 5 milímetros porque estéticamente no va a ser muy, muy, muy agradable, ¿no? Dice, los contactos para los cursos, ya. Les voy a colocar aquí en el Messenger el teléfono 999-666-709, que es a la vez, que es teléfono y que es a la vez WhatsApp. Entonces, por favor, me escriben nada más y con el mayor gusto coordinamos para ver cómo es el acceso, para darles el acceso y el costo, que en este momento creo no es oportuno decirlo, ¿no? Pero que lo decimos con mucha alegría, que es un esfuerzo en el cual hemos aprovechado también estas semanas de cuarentena, ¿no? La cuarentena y todos estos problemas estos problemas son oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Para seguir haciendo muchas cosas. No sé si hay alguna otra pregunta. Está José Alfredo, Gina, Carlos, etcétera. Bueno, alguien ha llegado por ahí, el doctor Neme Portal. Bueno, bienvenido, doctor Neme. Y si hay bueno, gracias Neme, ha salido y ha vuelto a entrar, no es que haya entrado recién, pero lo importante es que estamos personas que conocemos el tema y que estamos seguros que han sabido aquilatar estas cosas que a todos nos puede ocurrir y nadie está libre de que ocurra. Entonces, solamente me queda agradecerles nuevamente a través de ustedes y a través de la APO, Asociación Peruana de Periodontología y Osintegración, la oportunidad de haber podido estar con ustedes y, como siempre, este video va a ser colgado el día de mañana en YouTube para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. Entonces, nos vemos y que tengan muy buenas noches.